Corría el año 2012, era noviembre. Era un día espectacular donde, como todos los días de la costa de México, una embarcación pequeña con 2 tripulantes salía a hacer su cuota diaria de pesca. Estos 2 compañeros salían todos los días durante todo el año y ya era algo habitual para ellos salir a pescar al mar, salir a traer la comida para la familia, para vender. Pero ese día pasó algo muy particular. A mitad de ese viaje, una tormenta los agarró. Y entonces, lo primero que perdieron en medio de la tormenta fue las comunicaciones. Las olas empezaron a ser más fuertes y el motor que tenían no era muy potente porque era una embarcación pequeña, así que se echó a perder. Y de repente, en medio de esa tormenta, no supieron hacia dónde iban. Quedaron totalmente a la deriva. Pasaron los días y estando ellos en alta mar, pasaron las semanas y en la segunda semana de estar en mar abierto, sin saber dónde estaban, sin poder comunicarse, uno de los marineros murió. Así que quedó uno solo en esa barca, sin saber dónde estaba su norte, dónde estaba la tierra firme. 438 días pasó este hombre en alta mar. Más de un año en una barca, sin saber cuál era la dirección, sin saber hacia dónde debía ir, sin poder comunicarse, sin poder saber o hacerle saber a su familia que estaba bien. Por más de un año fue arrastrado por corrientes que él no veía. El mar, con sus corrientes, lo llevaba de un lado para otro y él no sabía ni siquiera por qué lugar estaba navegando. Pero ya después, pasado el año, esos 438 días, fue que finalmente llegó y vio una isla en las Islas Marshall. Y ahí fue rescatado y la gente que lo rescató, los que lo conocían, parecía irreconocible, flaquito, barbudo. No parecía la misma persona que había salido hace 400 y pico de días. Cuando los periodistas le preguntaron por qué sobrevivió, cómo hizo para sobrevivir, él dijo, no sabía hacia dónde iba. Solo sabía que no podía dejar de luchar por vivir. Y creo que muchas veces yo me ponía a pensar en esta historia donde él no tenía control de la situación. Él no tenía control hacia dónde iba, hacia dónde la marea lo llevaba. No podía darle dirección a ese barco. No sabía ni siquiera para dónde ir. Y yo me ponía a pensar en esta historia en que muchas veces espiritualmente nos encontramos a la deriva. Muchas veces por situaciones que nos han sucedido, por situaciones que tal vez hemos permitido en nuestra vida, nos encontramos en una deriva espiritual, donde no sabemos dónde está el norte, donde no sabemos hacia dónde debemos ir o qué decisión debemos tomar. Al igual que este hombre, perdemos comunicación, pero no comunicación con nuestros pares o con nuestros amigos, perdemos comunicación con Dios. Nos olvidamos que Él está ahí, o por lo menos como esa comunicación se corta y no recibimos más de Él. Dejamos de avanzar y nos dejamos a la deriva, una deriva espiritual que sea, como a veces decimos, que sea lo que Dios quiera. Y dejamos que la situación nos lleve, la situación nos maneje. Y porque muchas veces no nos terminamos hundiendo, no es que nos rebelamos hacia Dios, sino que simplemente nos dejamos llevar por las situaciones. La deriva muchas veces que tenemos en nuestras vidas no empieza con el pecado, no empieza con la desobediencia, empieza tal vez con permitirnos ciertas cosas, tomar cosas importantes a la ligera, tener tal vez esa familiaridad con las cosas de Dios, tener o no tener, mejor dicho, temor de Dios.
Y uno deja de tener temor de Dios y eso es lo que hace que de alguna forma perdamos el norte, perdamos lo que realmente es importante, no sepamos hacia dónde debemos ir o qué decisiones debemos tomar. Y por eso en Hebreos 2:1 nos dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Prestemos atención, dice, a lo que hemos oído. La fe dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Pero muchas veces sucede esto, dejamos de prestar atención a lo que hemos oído. Dejamos de prestar atención a la palabra de Dios, dejamos de prestar atención a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, a lo que realmente es importante. Y sucede esto que perdemos el rumbo. Y hoy quería hablar acerca de esto, cuando perdemos el norte, cuando perdemos la dirección, cuando perdemos el propósito. Cuando realmente nos da lo mismo ir para un lado que ir para el otro. Cuando empezamos de alguna forma a jugar con Dios o a jugar con las cosas de Dios. A mostrarnos o a perder el temor por el Señor. Cuando tratamos lo santo como algo común, como algo familiar. Y nos acostumbramos a las cosas de Dios como si pasaran todo el tiempo. Y muchas veces le quitamos el valor que realmente tiene el Señor en nuestra vida. En el libro de Hebreos, el autor nos habla acerca de una situación, nos empieza a mostrar y quisiera un poco hacerle el marco histórico de lo que es el libro de Hebreos, para así entendemos lo que pasa. Los creyentes de esa época del libro de Hebreos eran judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y uno dice, hasta ahí está todo bien. Pero por haber tomado esa decisión, por haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ellos perdieron todo. Perdieron amigos, perdieron familia, perdieron trabajos, perdieron su reputación, su seguridad, perdieron las cosas que para ellos tal vez eran importantes, pero sabían que había alguien superior a ellos, Jesucristo, a los cuales se entregaban su vida. Y que sabían que a pesar de todas las cosas, eso era más importante que lo que el mundo les podía ofrecer. Me imagino cuando habrán ido a sus familias y le habrán dicho, ¿sabes qué? Acepté a Jesucristo, conocí acerca de Él y sé que es el Mesías. Yo me imagino las situaciones en las casas donde padres le habrán dicho a sus hijos, ya no sos más mi hijo, ya no sos parte de esta familia. Ahí tenés la puerta, no quiero escuchar más una blasfemia como esa. Y fueron personas que tuvieron que aceptar la expulsión de sus casas, la expulsión de ser alienados de la sociedad, de buscar un lugar y un refugio en el Señor y realmente saber que si estaban siguiendo a Cristo era que valía la pena el seguir a Cristo. A pesar de cualquier situación, a pesar de lo que tuvieran que enfrentar, Cristo valía la pena. Para ellos era santo. Pero llega el capítulo 2 de Hebreos y un poco los que están hablando en ese momento empiezan a sentir algo, empiezan a sentir un poco de que extrañaban su vida anterior. Que llevar la cruz es una carga. Que llevar la cruz muchas veces se hace difícil. ¿Cuántos creen que servir a Cristo o seguir a Cristo es fácil? Yo creo que nadie puede levantar la mano y decir, no, ser cristiano es fácil. Aquel que lo pueda decir capaz que no entendió realmente lo que significa tomar tu cruz y seguir a Jesucristo. No es una vida fácil. Y aquí viene algo que no nos damos cuenta. Que para ellos y muchas veces en nuestra vida no estaban abandonando a Dios. Solamente querían una comodidad espiritual, solamente querían volver a su estilo de vida, sin abandonar a Dios. Querer jugar, como decimos a veces, a dos puntas. Tengo a Dios y tengo al mundo, tengo lo bueno de Dios y tengo las buenas cosas del mundo. Y muchas veces no nos damos cuenta que
En ese momento es cuando dejamos de pelear, dejamos de buscar más a Dios y realmente nos complacemos espiritualmente. Dejamos que el mundo empiece a llenar nuestro corazón. Porque cuando estamos cansados, muchas veces lo viejo, lo anterior, lo que fue nuestra vida pasada parece más apetecible. Cuando estamos bajo presión, nos tiramos a retroceder. Y el cansancio muchas veces en nuestra vida se mezcla con permitirnos ciertas cosas que en otro momento no lo hubiéramos hecho. Muchos hoy en día están en esa situación y uno lo escucha cuando dice, bueno, Dios sabe cómo soy. Dios sabe todo por lo que estoy pasando. Bueno, no es tan grave la cosa. Dios perdona. Dios es amor. Y con esa permisividad tratamos de encapsular todo lo que sabemos que estamos haciendo mal y tratamos de alguna forma de justificarnos frente a Dios. Jugamos con Dios y yo creo que muchas veces nos aprovechamos o nos queremos aprovechar del amor de Dios. Porque sabemos que es un amor de Padre, un amor que es bueno. Padre es un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios que nos ama, un Dios que, como escuchamos a veces, decimos, deja las 99 para salir corriendo detrás mío. Y entonces uno piensa que, bueno, wow, Dios me permite todo porque soy el nene mimado de papá. Y muchas veces nos equivocamos porque tratamos a Dios con tanta familiaridad, con tanta falta de respeto, que nuestra vida después empieza a reflejar esa situación. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, como le decía, empezaba a hablar un poco de los problemas que ellos estaban pasando. Pero cuando uno empieza a leer el libro de Hebreos en el capítulo 1, el autor de Hebreos, que hablaba acerca de la deriva, del cansancio, la persecución, antes de hablar de la condición humana de la persona, antes de hablar de nuestros problemas y dificultades, antes de hablar de las cosas que enfrentamos, en el capítulo 1 de Hebreos, el autor nos habla acerca de una sola cosa, de Cristo. Y en el libro de Hebreos empieza hablando y nos dice, de alguna forma, nos empieza a mostrar que la raíz de todo enfriamiento espiritual, de todo letargo espiritual, es una visión reducida de quién es Jesucristo. Porque yo creo que cuando uno empieza a jugar con Dios, cuando uno empieza a buscar los atajos, cuando uno no reconoce quién realmente es Jesucristo, porque a veces lo tratamos como el amigo, como el hermano, como el que nos banca siempre en las buenas y en las malas, pero realmente lo hemos visto como autoridad en nuestra vida. Lo hemos visto como el Dios todopoderoso. Lo hemos visto como el Dios celoso que nos cuenta la Biblia. Cuando empezamos a enfriarnos, sé que tal vez Cristo deja de ser impresionante. Tal vez Cristo deja de ser tan santo. Tal vez Cristo deja de ser tan supremo y tan poderoso. Y es por eso que en el capítulo 1 de Hebreos, el autor nos apunta directamente a Jesús, nos dice, mirá quién es Él, conocelo, sabé quién es Él realmente. Y el autor no dice en ningún momento, Jesús te entiende, Jesús te acompaña, Jesús te abraza, que son realidades, porque Dios nos acompaña, Dios nos abraza, Dios nos entiende, pero todas esas verdades no son las que Él refleja en este capítulo. Empieza en Hebreos 1:3 que dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ese es Jesús. Él es el resplandor de la gloria. Y después dice, el que sostiene el universo. El que sostiene el universo, ese es Jesús. Y después dice en Hebreos 1:4, Él es superior a los ángeles,
Dice, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia de ellos. Y después en Hebreos 1:8 dice, su trono es eterno, su trono Dios permanece por los siglos de los siglos. En el centro del reino es un cetro de justicia. Es un Dios todopoderoso, el que sostiene el universo, el que resplandece de gloria, en que su trono es eterno. En otras palabras, Jesús no es alguien que uno lo pueda manejar. No es alguien que puede negociar, no es alguien que es opcional. No es un Jesús que se adapta a nuestra agenda, sino es el que realmente el que gobierna, el que reina, el que juzga, el que vuelve y el que no pide permiso para ser rey, porque Él es rey. Y cuando realmente entendemos y vemos en perspectiva quién es Jesucristo, cómo nosotros nos vamos a postrar o ponernos delante de Él sin reconocer quién es Él. ¿Cómo vamos a jugar con un rey? ¿Cómo vamos a jugar con el autor y creador de todo lo que vemos? ¿Cómo nos vamos a postrar frente a Él y no decirle, Señor, tú eres rey? Tú reinas sobre toda autoridad, tu trono es eterno, tú conoces todo. Y cuando realmente entendemos quién es Él, es que empezamos a vivir de una manera distinta. Pero creo que muchas veces en nuestra humanidad lo tratamos a Jesús como decía yo, como un amigo. Nos acostumbramos a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado de decir, Jesús, nombre sobre todo nombre? ¿Sabemos lo que estamos declarando? Que su nombre tiene poder. Que a su nombre el enemigo huye. En su nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. En su nombre sanarán enfermos. En su nombre hay poder. Y muchas veces decimos Jesús como si dijéramos el pan, o como si dijéramos, no sé, pasa un auto. Y no le damos la autoridad y el poder que realmente tiene ese nombre. Es fácil a veces decir versículos cuando realmente no los hemos entendido. Y saber que cuando pronunciamos su nombre, en su nombre hay poder. En su nombre y en su autoridad es que nosotros vamos a hacer la obra de Él. Muchas veces nos acostumbramos a su nombre, nos acostumbramos a su presencia. Nos acostumbramos, como hablábamos hace un rato, nos acostumbramos a la gracia. Nos acostumbramos al perdón. Hacemos cosas que sabemos que están mal, pero bueno, Dios siempre perdona. Es realmente que lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo, no importando que estamos ofendiendo a nuestro Padre Celestial, no importando que le estamos dando la espalda. Y es cuando los santos se vuelven familiares que realmente pierde su peso en nuestra vida. Pierde su autoridad sobre nosotros. Cuando lo eterno se vuelve cotidiano, lo eterno pierde valor. Ya no importa si pierdo el cielo. Yo vivo el hoy. Y hoy quiero disfrutar. Hoy quiero vivir mi vida. No quiero que nadie me diga, total, como dicen algunos, con que tenga 5 segundos antes de morirme, puedo pedirle arreglar las cosas con Dios y ya está. Vivo mi vida. Y muchos viven de esa manera, pensando que van a tener esos segunditos antes para arreglar las cuentas con Dios. Pero Dios no busca palabras solamente. Como siempre dijimos, busca corazones arrepentidos. Corazones que realmente estén arrepentidos por lo que hacen. Y cuando lo divino se vuelve rutina, Dios pierde toda autoridad. No porque no la tenga, sino porque nosotros le sacamos toda autoridad a nuestra vida. Dios no puede hacer lo que dijo que va a hacer. Dios no puede hacer, no puede cambiarme, no puede salvar mi familia, no puede hacer nada porque yo no le doy la autoridad en mi vida. Y muchas veces esa familiaridad hace que reduzcamos al Dios del universo a solamente un talismán que nos ayuda en momentos difíciles.
a alguien que vamos corriendo cuando tenemos necesidad, a alguien que nos saca solamente de problemas. Y la familiaridad es el enemigo del temor del Señor. Y creo que lo que pasa hoy en día es que mucha gente ha perdido el temor por Dios. Han entendido o no entiende realmente lo que significa el temor. Y el temor de Dios, dice la definición que armé un poco, es la reverencia profunda que reconoce su santidad, honra su autoridad, toma en serio su palabra y vive consciente de que Él es Dios. Lo vuelvo a repetir, es la reverencia profunda. Reverencia significa, es reconocer el valor, la grandeza y la santidad de alguien y responder con respeto profundo, humildad y honor. Es reconocer la santidad, honrar su autoridad, tomar en serio su palabra y vivir consciente de que Él es Dios. ¿Cuántas veces nosotros vivimos conscientes de que Él es Dios? ¿Cuántas veces reconocemos su santidad? ¿Cuántas veces honramos su autoridad? Como decía muchas veces la palabra de Dios la tomamos como un consejo y la palabra nunca dice que es un consejo. La palabra de Dios es lo que tiene que guiar nuestros pasos, aunque no nos guste, aunque no nos quede cómodo, aunque nos saque y nos deje expuestos, saber que Dios tiene toda autoridad sobre nuestra vida, tomar en serio su palabra y vivir consciente de que Él es Dios. Porque cuando uno toma a Cristo como alguien familiar, cuando alguien toma a Dios como alguien familiar, alguien cotidiano, alguien que no tiene ese poder, uno realmente empieza a ver que la tentación en nuestra vida se hace cada vez más fuerte. La cultura del mundo es más atractiva, nos llama más. La opinión ajena se vuelve importante. El pecado, y bueno, lo podemos tolerar. Nos acostumbramos de alguna manera. La obediencia se vuelve negociable y la santidad muchas veces se vuelve algo opcional. Cuando perdemos el temor de Dios, cuando dejamos de temer a Dios, cuando dejamos de honrarle, de reconocer la santidad, de reconocer su autoridad, de tomar en serio su palabra y vivir consciente que Él es Dios, todas estas cosas empiezan a suceder en nuestra vida. Porque empezamos a permitirnos cosas que Él aborrece. Porque dejamos de tomar en serio su palabra. Empezamos a vivir de una manera donde no honramos su autoridad. No decimos, Dios dijo. Dejamos que su autoridad solamente sea un consejo para cuando me conviene a mí. Y el problema que tenemos es que Cristo se vuelve más pequeño en nuestra visión. Ya no es el Dios todopoderoso. Es el bebito que vemos en el pesebre, tan chiquitito, tan indefenso que no puede hacer nada. No vemos al Dios todopoderoso. El problema que enfrentamos no es acerca de fuerza de voluntad. No es saber cuánta voluntad tengo, sino es un tema de revelación. Es tener la revelación de quién es Dios en nuestra vida. De quién es realmente, a quién servimos, a quién amamos. Qué revelación, qué poder tiene su palabra sobre nuestra vida. Qué influencia tiene Dios en nuestro ser, en todas nuestras decisiones, inclusive en la eternidad que vamos a tener. Vivimos en una generación que ama la gracia, pero que no ama al Dios que da la gracia. Queremos todo fácil, queremos todo que no sea que me ofendan. Queremos que Dios me perdone, pero no queremos obedecerlo. Queremos una generación que tiene misericordia, pero no quiere santidad. No quiere guardarse para Dios. No quiere ser santos. Santo significa apartado para Dios. No queremos vivir apartados para Dios, queremos vivir con el mundo.
como si fuéramos del mundo para que no nos reconozcan también. Y nos olvidamos que Cristo pagó un precio por nosotros, que Jesús murió por nuestros pecados, que siendo Rey, Creador, Soberano, dice la palabra que se despojó de todo eso. Dejó todo, sus beneficios, su poder, y se hizo hombre para vivir en nosotros, para vivir como nosotros, para entregar su vida por nuestros pecados. Y muchas veces jugamos con Dios, negociamos con Dios. A veces lo tomamos tan livianamente las palabras que Él nos da y no nos damos cuenta con quién estamos hablando. La gracia no es permiso para vivir como quieras. La gracia es el poder que Dios te da para vivir la vida que Él diseñó para vos. No es para que vos vivas como vos se te da la gana. Es para que la gracia que te cubre, en ella no encuentres condenación. En ella no encuentres resentimiento. En ella puedas sentarte a la mesa de Dios. Vivas la vida que Él diseñó para vos. Esa es la gracia. No es un cheque en blanco para pecar, sino es una invitación que Dios te da para sentarse a su mesa. Para que a pesar de tus pecados puedas arreglar las cuentas con Dios y decirle, Señor, perdón. Y Él te dice, vení, sentate a la mesa. Sos mi familia, sos parte mía, sos parte de mi pueblo, sos mi hijo. Y cuando nos encontramos en ese momento que no reconocemos a ese rey, que no vemos en Dios a un rey, cuando Cristo no es supremo, la obediencia es optativa. Cuando Cristo no es rey, uno decide o quiere decidir en su vida lo que tiene que hacer. Te decidís justificar, negociar con Dios. Decidís ignorar. He escuchado gente que a veces te dice, vos leíste que la Biblia dice, no, esas partes no me gustan. Porque son muchas reglas que hay que cumplir. Son muchas cosas que hay que seguir. Y muchas veces, como vemos a veces en la Biblia nos habla de bendición, de favor de Dios, pero también nos habla de condiciones. A los que se humillen, Dios lo levantará. Pero queremos que nos levante sin humillarnos. A los que busquen realmente de todo corazón a Dios, Dios se les va a manifestar. Pero no queremos buscarlo a Dios, queremos que se manifieste y que haga todo el trabajo por nosotros. Y muchas veces esas condiciones que encontramos, no nos damos cuenta que cuando Cristo es Rey, Él es el centro. Cuando Cristo es el Señor, vos dejás de mandar y manda Él. Cuando Él realmente es supremo, vos dejás de negociar. Cuando vos entendés que Dios tiene lo mejor para vos, que quiere las cosas mejores para tu vida, vos dejás de negociar y decís yo quiero esto. Entendés que lo que te está dando es lo mejor que podés aspirar a tener. Y muchas veces no lo vemos porque queremos de nuestras formas hacerlo nuestra voluntad y queremos que Él solamente bendiga las cosas como las hacemos nosotros. Y Dios es el Dios creador, como digo, el Todopoderoso, como para sentarse a nuestra mesa y ser nuestro esclavo. Nosotros tenemos que realmente entender que cuando Cristo es glorioso, dejamos de jugar con los santos. Tratamos de vivir una vida en santidad, una vida que lo agrade, una vida que lo honre en todo momento. Cuando Dios ocupa ese lugar, cuando le damos ese lugar de autoridad, nuestra vida se ordena, empezamos a encontrar el norte, dejamos de andar a la deriva, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero decimos, bueno, yo no soy malo, yo no hago nada. El no hacer nada hace que te alejes más de Dios. Porque acercarse a Dios tiene que ser intencional. Tiene que haber alguien que tenga la intención de acercarse a Dios, de acercarse a su trono, de reconocerlo, de seguirlo, de a pesar de lo que uno se puede enfrentar como dificultad, uno es perseverante en seguirlo a Dios, en buscarlo a Dios, en amarlo a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. La santidad se vuelve algo que aspiramos.
Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y si uno realmente quiere ver a Dios y sabe que la condición es tener santidad, ¿cómo no voy a buscar ser santo? Sé que me voy a equivocar, no es que voy a ser el santulón, no es que me va a aparecer una aureola en la cabeza y todos van a mirarme como que brillo, sino que realmente es buscar la santidad, es buscar agradar a Dios, es seguir su palabra, es ser obediente, aunque no me gusta, aunque no lo entiendo, aunque no lo quiero para mi vida. Pero entender que lo que Dios diseñó para mi vida es lo mejor, para vivir en libertad, para vivir en amor, para tener esa relación con Dios. Porque muchas veces la deriva se detiene en nuestra vida. Dejamos de estar a la deriva cuando Cristo se convierte en el centro. Dejamos de andar sin dirección cuando encontramos a Cristo y empezamos a seguir sus pasos. Porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. En Él encontramos todo nuestro propósito y nuestro futuro. Y yo creo que en este tiempo es difícil. Es difícil tomar esa decisión de seguir a Cristo. Es difícil porque al igual que tal vez en el libro de Hebreos, para muchos será ser visto de mala manera, ser segregado, ser de alguna forma señalado. Pero yo creo que cuando uno realmente se acerca a Dios y vos conocés y honrás al Dios que servís, cuando realmente tu corazón conecta con Él, encontrás paz, encontrás gozo, encontrás felicidad, encontrás las cosas que el mundo no te da, porque el mundo muchas veces nos pasamos buscando de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, de cosa en cosa, a ver cómo podemos llenar nuestro vacío, cómo podemos ser felices. Porque pensamos que saltar al ritmo de una música, cantar o hacer cosas, eso nos va a hacer feliz, eso no te va a hacer feliz. Te va a dar una alegría pasajera de unos minutos, pero cuando termine la música, cuando te vayas de vuelta a casa, te vas a encontrar con esa misma realidad de que estás solo, de que te sentís abandonado, que no hay nada que llena tu corazón. Y la única forma de llenar tu corazón es realmente reconocer a Dios como Señor y Salvador. Es realmente acercarte a Él y entender que estás cumpliendo tu propósito en la vida cuando lo servís a Él. Cuando conoces su palabra, cuando caminás de acuerdo a lo que Él te dice, cuando recibís de alguna forma o ves la bendición de Dios sobre tu vida, cuando Él camina a tu lado, cuando no te deja, cuando te sentís sin fuerzas y sentís que algo te levanta y te sostiene. Cuando realmente ves cómo Dios obra en tu vida. Cuando no tomás, como es, el nombre de Dios en vano. Cuando no negociás con Dios, cuando no buscás el atajo para servirlo a Él, cuando entendés que Él tiene lo mejor para vos. La Biblia es un libro hermoso donde nos da los principios. Dios ha puesto sus principios, sus bases en ese libro para que nosotros podamos conocerlo a Él, podamos amarlo a Él. Y una de las cosas que nos tenemos que cuidar es que no debemos enfriar nuestro corazón. No debemos tomar la palabra como he escuchado a veces que vos le decís a alguien, mirá, la palabra dice esto, bueno, a mí me parece otra cosa. La palabra no es, a mí me parece, la palabra es. Al igual que Dios es. Y lo que Dios dice es verdad. Y su palabra es verdad. A veces la permisividad es peligrosa. Y la permisividad, cuando permitimos ciertas cosas en nuestra vida, muchas veces es difícil de detectarla. A no ser que realmente nosotros le digamos a Dios, Señor, escudriña mi corazón. Porque uno puede tener lo que sería rebelión o desobediencia. Y eso lo ves enseguida. Porque la rebelión es obvia, pero la permisividad es sutil. Porque la rebelión dice, yo no quiero obedecer. Pero cuando uno es permisivo,
uno usa palabras como, bueno, no es tan grave. No es tan... Fue un pecadito, pero no es no como el otro, ¿viste? Chiquitito fue, pero pecadito. Y tratamos de justificarnos, permitirnos. La rebelión dice que nosotros vamos a hacer, de alguna forma, voy a hacer lo que yo quiera. Es mi vida y la voy a vivir de la misma manera. Pero cuando permitimos ciertas cosas en nuestra vida, nuestras palabras son, bueno, Dios sabe, Dios conoce. Dios sabe que yo lo hago porque necesito el dinero. Dios sabe porque, bueno, y siempre buscamos la excusa para que Dios sepa. Y Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Y la rebelión de alguna forma nos aleja tan rápido de Dios, pero la permisividad es en pasos pequeños. Es como estar a la deriva y no te das cuenta que te vas yendo. Una vez fuimos y alquilamos un bote y nos pusimos frente a la costa y me acuerdo que nos pusimos a pescar y no tiramos el ancla. Dijimos, bueno, tal, no va a pasar nada. Cuando nos dimos cuenta estábamos a 500 metros que nos había llevado el agua sin darnos cuenta. Porque pensamos que íbamos a estar en el mismo lugar y mirabas y estoy ahí enfrente, estoy enfrente de la puerta, estoy enfrente de la puerta. Y cuando te das cuenta, esa corriente te llevó a otro lado. Las cosas que vos permitís en tu vida, hoy tal vez decís, fue un día nada más. Fue una semana nada más. Fue un mes nada más. Y cuando te das cuenta, te has alejado totalmente de Dios. Dios es indiferente en tu vida. Dios deja de tener prioridad y deja de ser el rey al cual vos adorabas. Al cual vos alguna vez le dijiste, voy a darte toda mi vida, voy a servirte toda mi vida. Y hoy solamente es un recuerdo en tu vida. Y es ahí por eso que Jesús dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Permitirnos ciertas cosas hace que nos alejemos de Dios. Yo creo que en este tiempo es un tiempo donde es difícil porque muchas veces no queremos confrontar las situaciones. No queremos confrontar el decirle a alguien que tal vez está a la deriva. ¿Cómo le voy a decir? Se va a enojar. ¿Cómo voy a hablar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Veo que te estás enfriando. Porque muchas veces la respuesta va a ser, yo no me estoy enfriando. Pero creo que es algo que muchas veces no nos damos cuenta que estamos llamados no para ser piedra de tropiezo, sino para construir las vidas que Dios tenemos a nuestro alrededor. Venir a la iglesia no es solamente venir y cantar canciones, escuchar una palabra y nos vamos todos a casa. Es venir a la iglesia y tener que realmente ser como es uno. Y recibir tal vez el consejo de alguien, tal vez mayor espiritualmente, donde te digan, ¿sabes qué? Veo que te estás alejando de Dios. Estás poniendo otras prioridades. Estás poniendo tal vez cosas antes de Dios. Y yo te digo que las veces que lo hemos hecho, la respuesta no va a haber sido, gracias pastor por la palabra. Era justo lo que necesitaba saber. Siempre ha sido, no es así. Porque realmente uno no ve la percepción externa de nuestro corazón. Uno piensa porque se justifica, uno se automiente. Pero ¿cuántas veces hemos ido a Dios y le hemos dicho, Señor, escudriñá mi corazón? ¿Es que realmente te estoy poniendo en primer lugar o te estoy poniendo en último? ¿Es que realmente estoy siendo fiel a tu palabra o solamente la uso como un horóscopo? ¿Es que realmente honro tu nombre con cada actitud, con cada palabra, con cada cosa que hago y que digo? ¿O solamente lo hago cuando voy a la iglesia? Para que los hermanos digan cuál espiritual soy. Soy el mismo cuando salgo por esta puerta y estoy en el trabajo. Soy el mismo cuando estoy con mi familia. Soy el mismo cuando estoy a solas y nadie me ve. ¿Te honro? O tal vez busco excusas o licencias para pecar. Porque creo que muchas veces esas licencias que nos damos son las que nos ayudan a alejarnos cada vez más de Dios. A creernos una historia
en la cual no es verdad, en la cual después volvemos a Dios y le decimos, Dios, me abandonaste, Dios, me dejaste, ¿dónde estuviste cuando te necesité? Y Dios tal vez nos haga la pregunta que nosotros no vamos a querer escuchar. ¿Me honraste? ¿Honraste mi palabra? ¿Quisiste vivir en santidad aunque sabías que te costaba? ¿Tomaste mi palabra como, a veces decimos, ¿no? Tomar la palabra como la Biblia. La Biblia es su palabra, y cuando uno habla de que algo es la Biblia, es algo que marca tu camino. Solamente te decía para dónde rumbear y después hacer tu voluntad. Porque creo que muchas veces nos ha faltado el temor por Dios. El temor de Dios es lo más importante. Porque cuando uno teme a Dios, uno teme ofender a Dios. No es que le tiene miedo, no es que tiene, viene el cuco, escondámonos que viene Dios. No es ese miedo, no es ese temor. Temor de Dios es realmente decir, yo lo amo tanto a Dios que no quiero ofenderlo. No me gustaría lastimarlo, no me gustaría faltarle el respeto, no me gustaría que Él esté enemistado conmigo. Es entender que realmente tener ese temor de Dios es amarlo a Dios por quien es Él. Es reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Hoy tenemos un problema de que nadie quiere reconocer la autoridad de nadie. Yo soy mi rey y mi señor y yo hago lo que quiero en mi vida. Y nos cuesta ponernos bajo autoridad de alguien. Nos cuesta reconocer que Dios es autoridad sobre nuestra vida. Que la palabra de Dios es la autoridad que guía nuestros pasos. Nos cuesta reconocer que necesitamos de Dios. Que nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso. Y nos va a llevar a la perdición. Así que cuando alguien escucha, yo sigo a mi corazón, bueno, vas por mal camino. Escuchá a Dios. Seguí a Dios. Seguí su palabra. Jeremías decía, no hay nada tan engañoso como el corazón. No hay nada tan engañoso como el corazón. Cuando entendemos el temor de Dios, pasar tiempo en oración ya no es opcional. Leer la palabra no es algo que puedo elegir o no. Pasar tiempo en oración, la santidad no es negociable. La obediencia se vuelve algo necesario. Cuando tenemos temor de Dios, Dios se convierte realmente en el león de Judá. Aquel que va a venir con fuego que va a salir de sus ojos, con una espada de justicia en sus manos, como lo pinta me sale Revelations, Apocalipsis. Pero cuando realmente miramos al Dios con toda la autoridad y dejamos de tomarlo como algo común, como algo familiar, es cuando realmente nuestra vida empieza a cambiar. Cuando las cosas empiezan a cambiar. Cuando ya no importa lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Cuando empiezo a vivir de acuerdo a su voluntad y no la mía. Cuando hay cosas que yo sé que me atraen del mundo, pero puedo decir, ¿sabes qué? Eso del mundo no me va a llenar. Cristo sí. Y yo no quiero ofender a Dios. No quiero faltarle el respeto a Dios. No quiero faltarle el respeto a su familia, a su casa, no quiero faltarle el respeto a su palabra, no quiero faltarle el respeto a Él. Y empezamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando uno empieza a tomar esas decisiones, uno empieza a dejar de estar como en una balsa donde la corriente te lleva. Y empezás a tomar las decisiones sabias en tu vida. A decir, yo obedezco a Dios. Mi casa, como decía Isaías, creo que es, mi casa y yo serviremos al Señor.
¿Cuántas veces nosotros escuchamos ese versículo y cuántas veces realmente lo hemos aplicado en nuestro hogar? ¿Cuántas veces hemos dicho, mi casa y yo serviremos al Señor? Y hemos dicho, cada decisión que hacemos es a través de eso. Mi casa y yo serviremos al Señor. O tal vez está lindo para ponerlo en una pared, pero no vivimos eso que la palabra dice. Hemos puesto a Dios en primer lugar en cada situación. Hemos puesto a Dios en primer lugar, tal vez en problemas familiares, en peleas familiares, en problemas con hijos, en problemas, no sé, de finanzas. Hemos mirado ese versículo y hemos dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. No importa si no llegamos a fin de mes, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios proveerá. Al igual que Abraham, Jehová Jireh, Dios proveerá. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo proveerá. Si empezamos realmente a tener temor de Dios y la palabra que leemos muchas veces y que decimos tan fácilmente sus versículos, si realmente dijéramos, la palabra de Dios tiene poder y eso que estoy declarando yo sé que Dios lo va a cumplir. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Dios lo va a cumplir porque no lo dijo el vecino de enfrente, lo dijo Dios. No lo dijo un amigo, lo dijo el creador del universo. El que a través de su boca, cuando habló, hubo creación, hubo luz. El que dijo, el que habló y que su palabra es fiel. Y cuando yo reconozco su poderío y su autoridad sobre mi vida, cuando dejo realmente de querer negociar con Él, de ser familiar, de ver qué le puedo robar o qué le puedo sacar ventaja, y realmente me humillo frente a Él y le digo, Señor, hacé de mí lo que vos quieras hacer. Yo quiero servirte. Yo quiero honrarte todos los días de mi vida. Yo quiero servir tu palabra, aunque me cueste, aunque me duela, aunque tenga que negarme 100,000 veces. Pero estoy dispuesto, porque muchas veces, como digo, son fáciles los versículos bíblicos. Pero ¿cuántos de esos versículos bíblicos realmente los hacemos carne? Los vivimos día a día. Tomar tu cruz y seguir a Cristo, ¿qué significa? No significa agarrar todos tus problemas y caminar con los problemas. Porque Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vení, dejá todos los pies. Tomar tu cruz es tomar la responsabilidad de tener una vida dedicada para Él. De que tus pensamientos, tus oraciones van a estar centrados en Él. Que tu visión va a estar mirando siempre a Él. Aunque el mundo te quiera llevar por otro lado, vos seguís adelante, buscándolo a Cristo, siguiendo su palabra, siéndole fiel en todo lo que hagas. Es eso lo que va a marcar la diferencia, es eso lo que va a marcar la identidad y es eso lo que va a marcar en vos tu futuro, el futuro de tu familia y de tus generaciones que están por venir. No lo va a marcar otra cosa. En realmente reconocerlo a Él por quien es. No usar, como digo, versículos para querer torcer la mano de Dios. Tu palabra dijo esto, tu palabra dice lo otro. Sino que realmente usarlos para edificarnos a nosotros. Para reconocer que somos pecadores. Que sin Él no hay salvación. Que Él es un Dios poderoso. Un Dios que no tiene comparación. Mientras invito al grupo de música a que pase. Muchas veces, como decía, el no hacer nada es tomar una decisión. El quedarnos quietos es una decisión. Dios nunca nos llama a ser pasivos, siempre nos llama a tener una fe activa, a buscarlo a Él. Porque tenemos que llevar una vida, como decía, llevar nuestra cruz. Y Pablo lo pinta de otra manera, porque Pablo dice en Filipenses 3:14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no dice, me mantengo donde estoy, no me muevo, hago las cosas así despacito. Veo lo que el viento dice, no, él dice, a pesar de todo, a pesar de las situaciones, yo prosigo a la meta, al premio, dice, al supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. En seguir adelante, en resistir, en no quedarse, en realmente ponerlo a Dios en primer lugar. Yo te pido que analices todas las frases o todos los versículos que muchas veces soltamos tan fácilmente. Y si realmente nos hemos detenido a pensar lo que significa para nuestra vida cada cosa que decimos, cada verdad bíblica que Dios puso en nuestro corazón, cada versículo que tenemos anotado tal vez en el refrigerador, en el teléfono, en la agenda, léelo de vuelta y realmente decir, estoy viviendo esto. Estoy siéndole fiel a Dios en esto. ¿Mi vida refleja esto? ¿O solamente me he dejado llevar por la corriente del mundo? ¿O por solamente lo he puesto a Dios como un amuleto para los momentos difíciles? Mi ayudador cuando tengo problemas, pero no mi guía para los días buenos. Solamente el que pone la cara por mí, pero no aquel que guía mis pasos, no aquel que es autoridad sobre mi vida, no es aquel que es autoridad sobre mi casa. Santiago nos dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Muchas veces queremos resistir al diablo y esperando que Él huya, sin realmente entender la primera parte que dice, sométanse a Dios. En este tiempo, para nosotros es difícil someternos a Dios, porque queremos marcar nosotros nuestro camino. Queremos que Dios acompañe de costado, pero que no nos guíe. Y yo creo que es el tiempo de nuestra vida donde tenemos que tomar esa decisión de realmente decir para quién estoy viviendo, a quién estoy siguiendo. Porque si no estás siguiendo a nadie, lo único que vas a seguir vas a las corrientes de este mundo. Vas a seguir aquellas cosas que van a ser la moda, la tendencia. Pero ¿sabes una cosa? Dios no cambia. Dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si vos realmente pones tu esperanza en Él y te decís esta palabra, someterme a Dios. Someterme significa que lo que diga Él es ley. Lo que Él me ordena en su palabra, yo lo cumplo. Lo que Él me diga, yo lo voy a obedecer. Eso es someterse a alguien. Él tiene autoridad sobre tu vida y todo lo que vos hagas va a ser bajo su autoridad. Lo que Él dice en su palabra, yo lo voy a cumplir. Aunque no me guste, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me tenga que sacrificar, aunque tenga que dejar cosas, aunque tenga que dejar lo que me gusta. Porque entiendo que en ese sacrificio, en ese sometimiento, en ese someterme a Dios, va a haber bendición. Lo que ha de venir a ser bendición de la mano de Dios. Y no lo hago por amor a Dios, no lo hago, por amor a lo que Él me va a dar. Lo hago por amor a quién es Él. Y si Él no me diera nada, solamente la salvación, ya me doy por pagado. Ya me doy por pagado, no es una competencia a ver cuánto me da. Porque muchas veces parecen esos chicos que a veces uno ve que tienen padres separados y el chico va al padre y le pide algo y después va a la madre, ¿viste lo que me dio papá? Y entonces es una competencia a ver quién me da más para ver qué puedo sacar. El chico inconscientemente sabe que puede negociar con uno y con otro y va a ver qué le da, pero Dios no podemos negociar. No es, el mundo me ofrece esto, vos qué me ofreces. Uno tiene que ir a Dios y decirle, por más que el mundo me ofrezca fortuna, me ofrezca todo lo que me quiere ofrecer, yo me someto a vos, yo me entrego a vos, yo dejo que vos hagas la obra en mí, que me conviertas en la persona que diseñaste antes de la creación. Que puedas entender que Él tiene un plan y un propósito para vos. Pero todo empieza tal vez en eso, en someternos a Dios para que el enemigo huya. En someternos a su palabra para que Él haga la obra. En someternos a su autoridad para que Él sea glorificado y exaltado. Para que lo podamos honrar no solamente de labios, sino de un corazón sincero que se humilla frente a Él. Para que Él obre
en nuestras vidas. No tengas en poco realmente en este tiempo quién es Dios. No tengas en poco quién es realmente Dios. Y si no te has puesto a pensar quién es Dios para vos, hacete esa pregunta cuando llegues a casa. ¿Quién es Dios para mí? Y anotalo. Anotá quién es Dios para vos. Y cuando pases por dificultades, andá a ese papel y decís quién es Dios. ¿Tiene poder para arreglar esto? Sí, lo tiene. Porque va a estar determinado cómo vos ves a Dios y vos quién crees que es Dios, es la forma que vos vas a vivir. Si vos pensás que un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que te da libertad, que te da sanidad, que te da libertad espiritual, que te da vida eterna. Si vos ves un Dios que es poderoso, que incluso para resucitar muertos, que tiene poder y autoridad, que Él habla y las cosas suceden, que Él crea galaxias solamente con hablar, no tiene que mover las manos, Él habla y la luz se hace. Si vos entendés que realmente es el poder de Dios y entendés que servís a un Dios poderoso, ¿cómo Él no va a poder obrar en tu vida? ¿Cómo Él no va a poder obrar en tu situación? Y cuando realmente vos entiendas y te acerques a Él, y el enemigo venga y te diga, hey, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos de pachanga? Nos vamos a tomar unos tragos. Puedas volver acá y decir, así que sométanse a Dios y el diablo huirá. Someterte a Dios en tus planes y tus propósitos, en tus decisiones y realmente reconocer que Él tiene todo poder y autoridad. Y el enemigo va a huir por el poder del nombre de Jesús. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.